Buenas tardes a todos, a todas. Bueno, para quienes han escuchado de BitFrame, seguramente veían a Álvaro López en este tema. Álvaro mutó. Así que quedó de otra. Bueno, Álvaro lideraba todo este tema dentro de bibliotecas de la Universidad de Concepción y en un acuerdo tácito con EBSCO. Hoy día él es Product Owner de esta temática en la empresa. Así que como Bibliotecas PUDEC nos sentimos muy orgullosos de ver el crecimiento profesional de nuestro par y que finalmente migró hacia un área que en definitiva tiene directa relación con nuestro quehacer más cercano de lo que imaginamos. Finalmente, los temas que me traen hoy día es lo que abordaremos hoy. Fundamentalmente vamos a partir en un contexto histórico muy cortito para poder entender la dinámica, el modelo de IFRA-LRM, los principios y estructuras de las RDA, qué es BitFrame, la relación que tiene RDA, RDF y BitFrame, las ventajas de usar RDA en BitFrame, el impacto que este tiene en nuestra biblioteca, los casos de implementación en el mundo que hoy día están en ejecución y el camino que hemos seguido en la Universidad de Concepción para lograrlo. Todas estas temáticas con la mirada de que yo recibo no miles, pero frecuentes consultas de cómo desarrollar BitFrame y cómo llevarlo a cabo. Bueno, les tengo la mala noticia que a BitFrame lo llegamos sin RDA. Entonces, es la parte que hay que tener clara. En este punto, recordar a nuestra amiga de toda la vida, la tarjeta catalográfica, que sin duda todos los que estamos aquí mirando, no quiero juzgar, pero más de alguno tuvo que hasta recortarla para con una medida específica. Esto cambió bajo esta dinámica cuando llegó PAR 21 y finalmente teníamos las etiquetas. No es muy distinta de la tarjeta que usábamos originalmente, la única diferencia fue que le pusimos un número y por supuesto esto fue creado por la Library of Congress y en aquel tiempo fue lo máximo en desarrollo. Bueno, la estructura coherente de lo que estamos conversando pasa por este posicionamiento en el fondo, que era clara, que era lógica y finalmente era para representar los datos bibliográficos. Y todo esto basados en autoridades. Y esto lo adaptamos hoy día al entorno digital y finalmente donde vamos a migrar, que es el Linked Data. ¿Por qué les menciono la importancia del modelo IFRA-LRM? Porque hay varios contextos que se desconocen para llegar a BitFrame. Y en este caso, la importancia del fundamento que tiene para las RDA. Su fundamento teórico, principalmente, si ustedes están usando hoy día la herramienta RDA Toolkit, está basada en IFRA-LRM. Y eso es súper importante de tenerlo presente al momento que ustedes tomen decisiones en sus unidades de descripción catalográfica. Y esto permite que con posterioridad nos podamos adaptar en tecnologías como la famosa web semántica, RDF, y finalmente BitFrame en virtud de lo que cada uno tome como decisión a futuro. La idea es un modelado de entidades conectadas entre sí. Y aquí vamos principalmente a la coherencia de la flexibilidad que nos permite lo que les mencionaba anteriormente, basado en la descripción de recursos que buscamos. La idea es modelar hoy día los datos, bibliográficos por supuesto, como entidades conectadas. Y para eso es esencial pensar cómo van a ser nuestros catálogos en el futuro. ¿Cuáles son los tres principios fundamentales para estructurar las RDA? Las entidades WEMI, obviamente, obra, expresión, manifestación y el ítem, para los pilares de la descripción bibliográfica. Cómo conectamos estos agentes con personas, familias, organizaciones, lugares, conceptos, en el fondo, como elementos clave para que contextualicemos el recurso. Esto no es muy distinto a lo que en el fondo hacemos en catalogación, pero aquí actualizamos el vocabulario y la forma de pensarlo ahí es un poquito más distinto para el que muchas veces nos cuesta modernizarnos. Identificadores y relaciones, finalmente esto va a depender de estas entidades que son fundamentales para que logremos Linked Data. ¿Qué es BitFrame? BitFrame se basa en 5 categorías claves, es nos duela o no nos duela, el sustituto de MARC para la Library of Congress. Es a lo que ellos apuntan hoy día. Finalmente, la idea es reemplazarlo y adaptarse a la era digital y a las necesidades de la web semántica. ¿Está basado en RDF? Sí, está basado en RDF para representar datos bibliográficos, facilitando justamente esta integración con Linked Data. ¿Cuáles son las entidades claves? El Word, la Instance que hablábamos recién, el ítem, el IAM, el subject, como sus principales entidades para esta descripción. Que lo impulsa la Library of Congress. Y esto principalmente porque ellos están liderando su desarrollo, asegurando hoy día la relevancia y adopción global.
¿Es compatible con otros formatos modernos? Sí, es compatible, y principalmente hay que entender que esto permite interoperabilidad con temas y temáticas como JSON, XML y otros formatos de datos para compartir información. Eso hay que tenerlo presente porque podemos hacer conversar distintas cosas que hemos visto hoy día, por ejemplo, DSpace, desarrollos de OMP también, podrían perfectamente ser linkeados. ¿Cómo se relacionan estos tres temas? Se relacionan principalmente en que RDA es el contenido descriptivo donde vamos a proporcionar en el fondo un vocabulario estandarizado, algo súper lejano para nosotros, para la descripción de recursos bibliográficos. Ya lo hacíamos antes con las reglas de catalogación angloamericanas, por lo tanto aquí la RDA es un paso natural donde tienen que decidir sí qué etiquetas y qué campo específicamente van a agregar, y eso es una decisión que deben tomar ustedes en virtud de lo que quieran reflejar. RDF, el lenguaje modelado para y aquí hablamos en un marco subyacente para la publicación de datos enlazados, donde en la web semántica, que finalmente es lo que perseguimos. BibFrame, como una estructura moderna, en este caso, un modelo de datos específico para bibliotecas diseñado para reemplazar MARC en el entorno de datos enlazados. La conexión que tenemos entre los tres, la RDA nos entrega el vocabulario estandarizado que BibFrame y RDF finalmente hacen compatible con Linkedin Data, permitiendo esta visibilidad que buscamos por descubridores web y sistemas que aceptan XML o JSON. ¿Cuáles son las ventajas finalmente de usar RDA con BibFrame? Que es el juego que finalmente hay que descubrir y ver de qué forma lo vamos a reflejar. Datos interoperables y reutilizables. Aquí en este punto la finalidad es el intercambio y la integración de estos datos bibliográficos a nivel global. El uso de URIs, aquí hablamos que vamos a identificar sin equivocarnos los recursos a través de las mismas plataformas que vamos a conectar, donde ya están disponibles, permitiendo estas conexiones semánticas y un descubrimiento más robusto que nos permita también ir completando la información que nosotros queremos que se refleje de otra manera. Mayor visibilidad en la web, permite que los datos bibliográficos finalmente sean rastreados, entramos a los motores de búsqueda y podemos trabajar también en aplicaciones web. La preparación multilingüe y digital, diseñado finalmente para soportar la diversidad lingüística y las necesidades del entorno digital actual y futuro. Cuando hablamos aquí de una preparación multilingüe, aquí podemos enlazar con quien queramos, en el idioma que queramos, para lo que queramos. ¿Qué ganamos las bibliotecas hoy día con esto? Es un impacto dentro de la comunidad. Mencionaron en otras presentaciones la importancia de los proyectos de ciencia abierta, y ahí, por ejemplo, tienes un impacto sobre la comunidad de investigadores pensando cómo tú te vas a enlazar con otros catálogos que permitan robustecer la visibilidad de esos investigadores. En este caso, hablamos de catálogos abiertos. Y estos catálogos se vuelven parte de la web semántica, son accesibles, comprensibles por máquinas. Tenemos que tener la capacidad por medio de esto de mejorar en búsquedas, y serían unas búsquedas precisas, contextuales, en el fondo que fuesen resultados más relevantes que lo que nos ocurre muchas veces en buscadores genéricos. La integración con repositorios, la mayor facilidad para conectar en un solo lugar y gestionar estos metadatos entre catálogos y repositorios institucionales. Por supuesto, lo que ya les mencionaba, la relevancia en ciencia abierta y web semántica. La idea es posicionar a las bibliotecas como actores claves en la infraestructura de la ciencia abierta y Linkedin Open Data Cloud. La difusión de la producción e investigación local aumenta la visibilidad y el impacto de las colecciones y la investigación propia. Casos de implementación exitosos hoy día en el mundo: Marva, desarrollado por la Library of Congress. Marva es un editor nativo de RDF diseñado para la catalogación, está integrado en producción hoy día, es open source y permite el uso de plantillas personalizables. Esto les permite transformar su catálogo actual a BibFrame, no describirlo como BibFrame, ¿ok? Sinopia, de Stanford University, hoy día ellos tienen un desarrollo propio basado, y ustedes pueden buscarlo, y efectivamente ustedes pueden ver sus recursos recuperados a través de BibFrame con Linkedin Data, con quienes ellos han creado perfiles personalizables y se integra con vocabulario y folio. Ellos como LS usan folio igual que la Library of Congress, por lo tanto la integración fue tremendamente sencilla en esa dinámica. El JCRIP,
Cricket es italiano, también es bastante interesante, tiene otra modalidad, otra lógica. Los europeos ven la ciencia abierta muy distinta como la ven los estadounidenses y como la vemos nosotros también. Por lo tanto, se enfoca en gestión de entidades en entornos de Linked Data, pero a su vez usan Share y otros tipos de ediciones colaborativas bien interesantes que les recomiendo que le den una vuelta cuando tengan ahí su revisión. Y por supuesto, Folio, como ILS, Folio tiene un editor dentro de el software en sí que te permite no solamente transformar, en este caso, tus registros, sino que los puedes crear desde el inicio como un recurso enlazado. Modernizando la descripción a raíz de lo que yo les estaba mencionando, es importante que para esta era de datos enlazados pensemos como primer requisito, primer paso, adoptar las RDA como un estándar de catalogación. Esto nos va a permitir que sea más fácil esta migración, este proceso, en que tengamos también con quién enlazar. En este caso es fundamental que nuestros catalogadores y el equipo en general esté capacitado en RDA Toolkit y en el modelo de IFA LRM. Dejar atrás las reglas de catalogación angloamericanas y fomentar una cultura de descripción basada en lo que conversaba antes, en entidades y relaciones. La idea aquí es que podamos implementar RDA como una política institucional, como una política de bibliotecas, donde finalmente lo que miras es a metadatos. Y transitar de MARC a modelos estructurados como BibFrame, que es un tipo de modelo que se puede optar, y en este caso hablamos de que existen convertidores que pueden transformar sus catálogos desde MARC a BibFrame, y en este caso el que les mencionaba anteriormente, que es de la LOC y que es de acceso gratuito y que cualquiera de nosotros lo puede utilizar. Nosotros usamos Bibliograph, no usamos el de la Library of Congress. Explorar entornos como Linked Data, que está dentro de Folio. Barba no tiene la LOC, pero tiene algunas diferencias, pero es bastante interesante y también puede ser de utilidad si ustedes quieren ir probando de qué manera, de forma nativa, pueden tener RDF y además BibFrame. Iniciar pilotos es una recomendación que me tomo la libertad de hacerles con colecciones pequeñas. Escoger efectivamente qué es lo que vamos a finalmente mostrar. En el caso nuestro, optamos por literatura chilena, hoy día es lo que estamos trabajando, aparte de nuestro trabajo que hacemos con los académicos. Y esto con la finalidad de ir creciendo un poquito más y ir viendo cómo se refleja. Porque en esto de enlazar, lo más triste de esto es que los errores se ven al tiro. No hay ninguna opción. Es triste. Entonces, implementar RDF como modelo de datos también es fundamental. Comprender algo súper básico, que es el modelo de sujeto, predicado, objeto. Entender también dónde se asignan estos identificadores únicos a personas, obras, materias y lugares. Utilizar vocabularios controlados y enlazados. Por ejemplo, el OCLC con BIAF sería una opción que podríamos enlazar también con Wikidata. Podríamos enlazar con la Library of Congress, en fin, con cualquiera que tenga definición de respecto a trabajar en RDF. ¿Qué es lo único que tenemos que entender aquí? ¿Por qué la importancia de las RDA? Porque no todos los campos son enlazables. Por supuesto, los que están aquí son los que vamos a poder jugar dentro de lo que nosotros vamos a tener como dato enlazado. Usar herramientas compatibles con Linked Data. Aquí hablamos de BibCat, por ejemplo, de la Library of Congress, donde nosotros encontramos las URIs apropiadas. Adoptar un software también que nos permita generar y exportar datos en RDF. En nuestro caso, le insisto, Folio. Cuba es otra opción de open source que también nos permite hacerlo de manera nativa con RDF. O herramientas de edición que yo les puse ahí, por ejemplo, OpenRefine, o también RDF Extensión, que también es bastante amigable. ¿Cómo lo hicimos nosotros? Bueno, lo amarillo de al fondo es la Biblioteca Central de la Universidad de Concepción. Nosotros tenemos 3 campus, Los Ángeles, Chillán, Concepción, y 10 bibliotecas en el sistema. En ese edificio trabajo yo en una de esas vertientes. La implementación de RDA, por supuesto, marcó un antes y un después dentro de las bibliotecas de la universidad, un hito que partió en el 2010, que ustedes deben conocer, a Emma Rosas, María Teresa Serrano, donde lideraron el tema de las RDA a través del proyecto Chimenea Neiko, que continúa, y esa fue la primera evolución. RDA y hoy día RDF. Ahora reside en ir superando paradigmas. En su momento se lucharon con muchas dificultades en los equipos por lo que implicaba este cambio,
Y hoy día no ha sido distinto. Es muy difícil para quienes llevamos muchos años haciendo las cosas de una misma forma, lograr esta lógica. Ahora quizás lo más justo de un principio es que pensábamos que teníamos que saber cómo hacerlo. En el fondo entender como un ingeniero lo que es RDF, lo que es la web semántica, cómo se trabajan las tripletas. No, el software lo hace solo, es innecesario. La resistencia al cambio, que es lo que les describía, inherente a la transición tecnológica, aquí hablamos en muchos aspectos, y aquí finalmente, ¿cómo adaptamos nuestro sistema? Nosotros tuvimos Circe Dynamics en un inicio, luego tuvimos Aleph, y finalmente nuestra decisión de migrar a Folio, fundamentalmente porque nos entregaba lo que buscábamos, que era una modernización en otras materias también que queríamos ir desarrollando. Ahora esta migración a BigFrame fue un tema estratégico con 4 miradas, una los recursos, también las reglas que íbamos a seguir. Nosotros planteamos políticas intermedias antes de llegar hoy día a decir esto se hace así. Las intermedias las cambiamos 1000 veces. Hasta hoy día que ya tenemos súper claro qué etiquetas. Por ejemplo, decirles que hoy día nosotros hemos eliminado la etiqueta 375 de género. Nosotros no la tenemos linkeable, ya que es una decisión a raíz de todo lo que está ocurriendo y que la LOC la sacó hace un par de años, pero nosotros la seguíamos incorporando. En cuanto a los usuarios, la definición de la interfaz para una experiencia óptima, aquí también hay un tema, cuando tú lo reflejas al usuario, tiene que verse bonito. Así que también ese es un trabajo que vamos haciendo. Y por supuesto una migración y capacitación que es continua. Esto nosotros no paramos. El único tema que quizás de dificultad es que quienes nos llevan la delantera, para todas las cosas a las que nos incorporamos, muchas veces la barrera fue el idioma, porque en inglés principalmente. Este es Bibliograph, donde nosotros reflejamos nuestra colección con BigFrame, y esta es un approach porque no es el final, pero para que ustedes más o menos puedan conocer cómo se ve. Esta es la lógica, esto está basado en Vivo, nosotros usamos para... aquí hablaban de los DSpace CRIS, nosotros optamos por Vivo, nosotros tenemos aparte el repositorio de datos y trabajamos Dataverse, y en este caso Vivo refleja la información de nuestros académicos y Vivo se basa en web semántica, por lo tanto de manera directa puede conversar bajo datos enlazados. Y aquí tenemos trabajado datos enlazados, por ejemplo, para la fotografía de la académica, y podemos ir recuperando una serie de noticias, por ejemplo, de qué manera vamos cruzando cada información, y con esto apuntamos principalmente a la visibilidad que puedan tener nuestros académicos. ¿Y hacia dónde vamos hoy día como Universidad de Concepción y como sistema de bibliotecas? Principalmente apuntamos a la integración de los sistemas a través de web semántica y con datos enlazados, que hoy día estamos ya a puertas de terminar el tema con DSpace, también con OJS, Dataverse y Vivo. Y Atom. Nosotros tenemos todo el desarrollo de colección patrimonial sobre Atom. Entonces, ¿cuál es la gracia de esto? La mayoría de la misma empresa también trabaja sobre una lógica que nos permite poder cruzar la información y trabajarlo sin inconvenientes. Datos enlazados, finalmente, que sean compatibles con Linked Data. Aquí les insisto, hay una decisión, revisen sus registros, si ustedes han trabajado RDA y ya están visibles en la Library of Congress, se van a sorprender que hay algunos errores dentro de las mismas descripciones que ustedes han hecho o que podemos haber hecho, y finalmente quizás se ve más robusto si el sí a través de VIAF. Entonces ahí hay varias decisiones que se tienen que ir tomando en virtud también de lo que ustedes quieren que se refleje en estos catálogos. El punto de referencia ampliado, finalmente, aquí nosotros apuntamos a incluir libros, personas y otras descripciones que vamos decidiendo también en virtud de cuando vamos teniendo la retroalimentación con cada vicerrectoría. El catálogo multimedia, finalmente hablamos de un catálogo enriquecido con imágenes, videos, audio, recursos asociados, pero también aquí con una serie de decisiones también intermedias respecto, les insisto, podríamos cosechar todo, pero la idea también es que sea quien le tributa realmente a nuestra comunidad. Nuevas aplicaciones, también la visibilidad de los buscadores, también buscamos eso, lo que hoy día queremos es ser recuperados a través de Google, a través de la web semántica y lo que estamos trabajando con datos enlazados. Presencia en redes sociales, que también podemos hacer el cruce, y por supuesto a donde apunta finalmente el lado estratégico institucional, que es la difusión académica, que finalmente está puesto al último, pero no por ser menos importante, sino al contrario, porque es el más relevante y al que apuntamos hoy día.
recursos recomendados para que ustedes puedan leer con tranquilidad en su casa y se entretengan en una mañana lluviosa en Santiago. Por supuesto, RDA Toolkit, en conjunto, las herramientas RDA oficiales, el sitio de la LOC, específicamente el de BibFrame, es súper claro y permite también que podamos conocer de lleno hacia dónde vamos. También la documentación oficial de RDF, para que puedan también tenerla, Sinopia como sitio, IFLA, con lo que conversaba anteriormente con IFLA LRM, que es importante conocer también en qué estamos con eso, y Wikishare para conocer también la documentación del editor que trabajan los italianos. Respecto a esto, aprovecho la instancia para dejarlos cordialmente invitados porque nos confirmó hace poquito la directora asociada de metadatos de la Universidad de Stanford, que fue la creadora justamente de Sinopia, que nos visita en Chile el 22 de octubre. Vamos a tener una actividad aquí en Santiago y va a ser nuestra expositora principal para mostrarnos cómo finalmente la Universidad de Stanford logró poner sobre la mesa todo lo que tenían pensado a través del tiempo. También vamos a tener a la Product Manager de Google, también en un trabajo de datos enlazados, y por supuesto nos va a acompañar Rafael Castillo de la Universidad de Chile, que también estamos haciendo un trabajo muy interesante en datos enlazados, y la idea es que nos acompañen ese día y puedan conocer también, y ahí sí les voy a mostrar oficialmente el sitio, para que ustedes lo puedan conocer y ver cómo finalmente quedó distribuido. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos tiempo para preguntas. Allá. Bueno, felicitarles por la presentación y también por la valentía. Sin duda, ser los primeros siempre es un gran reto porque no tenemos referentes. Ustedes se están convirtiendo en un referente para lo que es Big Data y la tecnología por ahí creo que va a ir desde mi perspectiva como un informático lo único en realidad. Quisiera hacerte una pregunta que en realidad se interesa. Primero, ¿qué les motivó a utilizar Bibliograph? ¿Okay? ¿Por qué motivo usan? ¿Cuál es la motivación principal? ¿Cómo controlan la definición de las entidades? Porque por ahí es donde se producen, digamos, los inconvenientes. Y cómo esta catalogación de esta manera, lograr esta nueva forma de operar, afecta el OPAC tradicional con el cual uno quiere, porque sigue trabajando uno con el OPAC. Pero yo no entiendo ahí si modifican los datos directamente, tienen otra instancia de OPAC, ¿cómo lo hacen esto? Nosotros lo usamos, voy a partir de esta pregunta. OPAC propiamente tal, nosotros usamos descubridor y usamos el descubridor de EDS, ese es el que usamos actualmente, porque eso no es tremendamente común porque tenemos folio, por lo tanto, esa es la razón. Y respecto a por qué Bibliograph, porque necesitábamos dónde verlo. Y hacíamos las correcciones, hacíamos los ajustes, pero no lográbamos verlas reflejadas. Y aquí con Bibliograph logramos ver de inmediato todos los ajustes que hacemos en un tiempo específico, no en tiempo real. No es así, pero podemos pedir una actualización en 24 horas y está disponible. Entonces, eso nos permite también una agilidad en el trabajo. Las entidades, súper simple de resolver, y eso lo resolvió Marrosas, que ya las venía trabajando a través de RDA. Entonces ya las tenía completamente identificadas, por lo tanto, como las tuvimos que arrastrar desde ahí, fue mucho más sencillo para nosotros la toma de decisiones. Y en eso me saco el sombrero para mi ex equipo de catalogación. Hoy día Emma lidera la unidad de patrimonio bibliográfico porque la descripción bibliográfica en esa temática es bastante distinta y por lo tanto ella lidera ese proyecto sin dejar de lado esto tampoco. Pero fue resuelto gracias al enorme trabajo que hicieron ellas en el 2010, donde también fueron pioneras en RDA. O sea, la RDA. Sí, las RDA son esas. Muchas gracias. No, por Rafa no pregunté. Es una pregunta simple y hay que preguntar. ¿Por qué no hemos demorado tanto en adoptar así? ¿Qué ha entorpecido este camino? Pensando que estamos en la versión 2.2 y llevamos... Pero ustedes ya llevan como 4 o 5. 4.
yo creo que hay que transparentarlo. Nosotros hemos tenido una tremenda resistencia al cambio, una resistencia que involucra que los equipos de trabajo recurran a diferentes temáticas. Lo voy a poner sobre la mesa. La Library of Congress hoy día tiene tremendos problemas sindicales a raíz de la adopción de Big Trade como modelo, dejando MARC 21. Tiene tremenda oposición entre un grupo determinado y el otro grupo que quiere continuar haciendo las cosas tal cual. En nuestro caso no ha sido distinto. Tuvimos en un momento determinado bastante oposición y eso llevó a que tuviéramos que reestructurar un equipo completo. Y eso toma tiempo. Entonces, quienes se hicieron cargo de este proyecto tuvieron que aprender sobre él. Y aquí viene la parte más triste, por ahí alguien lo dijo Héctor, nosotros somos escuelas, estamos en regiones, entonces nosotros recibimos muchos estudiantes recién titulados a los que hemos mandado a Estados Unidos, han estado una semana aprendiendo, han estado 2 años con nosotros y después se han ido a otras instituciones en Santiago. Entonces, eso yo creo que es una de las grandes temáticas. Y lo otro creo que pasa porque tienes que tener un muy buen informático que maneje sí web semántica. Eso es la clave. En nuestro caso sí tenemos un informático que maneja web semántica, pero no por formación de pregrado, en una formación posterior que fue en la línea de web semántica, y creo que el último impulso lo dio la misma vicerrectora de investigación, que su línea de investigación es web semántica. Entonces eso nos permitió ahora, en este último proceso, avanzar un poquito más rápido. También creo que otra dificultad, Rafael, es definitivamente que no es gratis. Entonces tienes que ir comprando ciertas cosas que te permitan avanzar. Por ejemplo, lo que me preguntabas antes, ¿cómo veo esto reflejado? Tuve que tomar la opción de suscribir Bibliograph. Es carísimo, pero implica que son una cantidad de dólares adicionales que tú no tienes considerado. Entonces, ¿de qué manera vas haciendo la oferta? A mi parecer, vamos lento en Chile, principalmente porque hay un temor al cambio, un temor a atreverte. Y lo otro, que te refleja lo que está mal de manera brutal. Y eso nosotros profesionalmente tenemos que estar preparados para entender, y aquí duele mucho, que la catalogación la hiciste mal. Que usaste una plantilla y en el género usaste la plantilla con M de masculino, de hombre, y resulta que se llamaba Juanita. Y cuando la mandaste a hacer a la Library of Congress, después la cosechó, si el sí, se te ven todos los géneros cambiados. Eso se puede resolver hoy día, eliminen esa etiqueta, pero si hiciste mal otra etiqueta. Entonces hay que tener una altura de miras también con tu equipo, de entender que si metiste mal el dedo, tenías un resultado. No era escribir la tarjeta catalográfica a máquina de web. Y eso requiere una madurez enorme. De nada, joven. Bien. Invitamos entonces a Carolina Melo, directora de biblioteca.